Estados Unidos y China anuncian avances importantes en su guerra comercial de aranceles. Y ojo, es que esta noticia es bastante importante para la bolsa y los mercados en general, ya que los aranceles habían golpeado bastante la economía de los Estados Unidos y China. Ahora, con estos avances de las negociaciones entre China y Estados Unidos en esa guerra comercial, se espera que se llegue a un buen puerto y a un buen final, que los mercados permitan un rebote. Pero ¿en qué invirtieron los más ricos su dinero durante este desplome de la bolsa debido a esa guerra comercial? ¿Qué tan a menudo ocurre una guerra comercial? ¿Y en qué podemos invertir nuestro dinero mientras existe una guerra comercial o una guerra bélica entre países? Por ejemplo, ¿en qué invirtieron su dinero los más ricos en la guerra de Irak? ¿En qué invirtieron su dinero los más ricos cuando se desató la guerra en Ucrania? ¿En qué invirtieron su dinero los más ricos en cada una de las guerras que ha habido, ya sea comercial o bélica? Y ojo, en este video acá no te vamos a decir solamente en qué invirtieron el dinero, sino que también te vamos a mostrar el paso a paso de cómo tú puedes invertir tu dinero en una guerra comercial o en una guerra bélica. Y bueno, esta es la noticia de que Estados Unidos y China han avanzado enormemente en sus negociaciones de finalizar la guerra comercial que mantienen en este año 2025. Acá, como podemos ver, esta guerra comercial había afectado gravemente tanto la economía china como la de Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos hubo un reducimiento del PIB y un aumento de la deuda, una caída en las acciones, que eso lo podemos ver acá básicamente con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el S&P 500, el cual se ha contraído un 3%. E incluso llegó a estar un 20% por debajo en su valorización desde que comenzó el año 2025. Pero entonces, ¿qué hicieron los más ricos? ¿En qué invirtieron? ¿Cómo hacen ellos para no perder su patrimonio sabiendo que tienen dinero en todos los sectores de la economía? En el industrial, en el mercado bursátil, en casas, en propiedades. ¿Cómo hacen ellos para no verse afectados por este tipo de guerras comerciales? Y la respuesta es muy sencilla. Escogen buenas empresas y se van a inversiones a largo plazo. Muchos esperan que los precios caigan y si tienen dinero líquido invierten en la caída, no se llenan de miedo, sino que compran más barato para vender más caro en el futuro. Y es que si ustedes invierten en un ETF que siga al S&P 500, por ejemplo, que recordemos que el S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, si ustedes invierten 20 años en el S&P 500, ustedes van a obtener valorización anual. Y no me crean inclusive a mí, créanle a ChatGPT, porque también le pregunté: hola, mira, quiero que invertir en el S&P 500 a 20 años. Quiero que me saquen la probabilidad del mejor escenario posible de ganancia anual en los próximos 20 años, si invierto por 20 años. Y el peor escenario anual, si invierto por 20 años. ¿Cuál sería más o menos el porcentaje? Hola, muy buena decisión pensar en el largo plazo con el S&P 500 para calcular la probabilidad del mejor y peor escenario anualizado a 20 años. Podemos usar datos históricos del índice, análisis histórico del S&P 500 a 20 años. Datos de referencia: desde 1926 hasta hoy, casi 100 años, el rendimiento anual promedio del S&P 500 ha sido alrededor de un 10% a un 11% anual bruto. Cada año un 10 a un 11% anual bruto. Considerando inflación, el rendimiento real ajustado por inflación ha sido de un 7% anual. Inclusive, considerando la inflación, neto ha quedado un 7%. En el mejor escenario, invirtiendo a 20 años, históricamente, el mejor rendimiento analizado que se ha visto en un periodo de 20 años es del 17% anual. O sea, cada año, en el mejor escenario histórico del S&P 500, tu dinero se valorizó un 17% durante 20 años. Y en el peor escenario, durante 20 años,
tu dinero se valorizó un 2% anual. Y es que si nos vamos para la historia, miren, en la Segunda Guerra Mundial, el SP500, esto se lo pregunté yo a ChatGPT para que lo puedan preguntar también ustedes si quieren. Mira, quiero que me cuestiones un resumen de qué ha pasado con el SP500 en las épocas de guerra, las grandes guerras que han habido en el mundo. Entonces acá esto es lo que me da por respuesta. Claro, aquí tienes un resumen de lo que ha pasado con el SP500 o su equivalente histórico durante las principales guerras del siglo XX y siglo XXI. Lo importante es que aunque en el corto plazo el mercado suele reaccionar con caídas o alta volatilidad, en el largo plazo siempre se ha recuperado y ha seguido creciendo. Con eso entramos. Y acá nos resumen. En la Segunda Guerra Mundial, en el inicio de 1939, el mercado cayó inicialmente por incertidumbre. Durante la guerra, alta volatilidad, pero comenzó a subir cuando se vislumbraba la victoria aliada. Al final de 1945 el índice subió más de un 100%, desde 1942 a 1945. Conclusión, el mercado se recuperó rápidamente a mitad de la guerra y creció con fuerza hacia el final. En la guerra de Corea, entre 1950 y 1953, cayó el mercado brevemente un 5% en el 50 y durante la guerra, el mercado se estabilizó y subió progresivamente. Conclusión, el conflicto tuvo poco impacto duradero en el SP500. En la guerra de Vietnam, en 1955 y 1975, el impacto fue limitado al principio. En los años 60, el crecimiento fue fuerte en el mercado. En los años 70, inflación, crisis energética, desaceleración afectaron el mercado más que la guerra. Conclusión, el SP500 creció durante gran parte del conflicto. Los problemas vinieron más por factores económicos bélicos. Y en la guerra del Golfo, entre el 90 y el 91, el SP500 cayó un 15%. Tras el anuncio de la invasión en enero de 1995, subió fuertemente un 20% en 3 meses. Conclusión, recuperación muy rápida tras el inicio de acciones militares. En el 90 cayó, en el 91 se recuperó un 20% y quedó en un más 5. Y en la guerra de Irak, que es como de las últimas, en el 2003 el mercado subió al comenzar la invasión, 14% en 2 meses. Durante la guerra continuó en el alza en los años siguientes, en parte por expansión económica. Conclusión, el mercado creció consistentemente durante los primeros años de conflicto. Y en la guerra de Ucrania, que es la más actual, en inicio del febrero de 2022, caída inicial por inflación, tasas de interés y guerra, 20% en el 2022, menos 20%. Del 2023 al 2024 el SP500 se recuperó completamente y superó máximos históricos en 2024. Conclusión, la guerra tuvo impacto inicial, pero el mercado se enfocó más en la política monetaria que en el conflicto. Y esto es el resumen en general de cómo el SP500 y la bolsa se comportó en las diferentes guerras. Entonces al final la conclusión es que si bien las guerras impactan con caídas iniciales por miedo e incertidumbre, el SP500 siempre ha terminado subiendo. La clave está en la inversión a largo plazo. Esa es la clave. No entrar en pánico y pensar en el largo plazo. Después, eso en cuanto a conflictos bélicos. Después analizamos el comportamiento del SP500 en las guerras comerciales a través de la historia, que es la que estaba pasando en este 2025, en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se comportó el SP500? Las guerras comerciales, a diferencia de las guerras bélicas, tienden a tener un impacto más prolongado y sutil en los mercados, especialmente sobre el SP500, ya que afectan directamente a las grandes corporaciones que dependen del comercio global, las cadenas de suministro y aranceles. Aquí tienes un análisis histórico de las principales guerras comerciales y cómo reaccionó el SP500. La guerra comercial entre Estados Unidos y Japón, la que de 1980, Estados Unidos acusaba a Japón de prácticas desleales, dumping, manipulación de divisas, barreras comerciales. Se firmaron acuerdos como el Plaza Accord en 1985 para evaluar el yen y reducir el superávit japonés. El impacto en el SP500 entre el 85 y el 87, a pesar de tensiones, el SP500 subió con fuerza más de un 67%. El impacto negativo fue leve porque
la economía estadounidense estaba en expansión. Conclusión, el mercado respondió más a la política monetaria y al crecimiento económico que a la guerra comercial. Guerra comercial entre Estados Unidos y China en el 2018 y 2020, que eso también fue en época de Trump, cuando Trump tuvo su primer ciclo presidencial en los Estados Unidos. Contexto: Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos por robo de propiedad intelectual y déficit comercial. Básicamente lo mismo que está pasando ahorita. China respondió con represalias, alta incertidumbre para empresas tecnológicas y agrícolas, impacto en el S&P500. En el 2018, alta volatilidad. El S&P500 cayó un 6% anual, incluyendo correcciones en febrero y diciembre. En el 2019, el mercado se recuperó un 29% a expectativas de acuerdo comercial fase 1. Y en el 2020 vino lo del COVID, que el mercado pues volvió a caer. Después de ese 2020, vemos que en el mayo 29 del 2020 se ha valorizado un 97% del S&P500. Y para finalizar, si ustedes deciden invertir en el S&P500 pero no saben cómo hacerlo, es muy sencillo. En la descripción les dejamos un link a un broker llamado XTB. Ustedes van a crear una cuenta en ese broker. Una vez creada la cuenta, la verifican con un documento de identidad suyo, ya sea pasaporte o ID, y van a llegar a un dashboard como este. Por ejemplo, aquí yo tengo invertidos $1,641 y en este momento inclusive voy perdiendo $7. Pero ustedes me dirán, es que estás en negativo en este momento. Pero ¿sabe por qué estoy en negativo? Porque he vendido las ganancias que he acumulado en el 2025 en plena crisis. Y eso se los voy a mostrar acá. Si yo me voy acá a mi cuenta, le voy acá a todas las operaciones históricas, miren que en total he sacado $73,06 invirtiendo apenas $1,000, $1,600 que tengo invertido en este momento. Y comprando acciones desde abril del 2025. 14 de abril del 2025 vendí estas acciones. En mayo del 2025, el 6 de mayo del 2025, vendí esta otra acción. Miren que todas las he cerrado en positivo. Entonces, en este momento yo estaría invirtiendo apenas $1,500, estaría en positivo con unos más o menos $67, quitándole estos $7 que estoy en este momento invertido en negativo. Les sigo mostrando cómo invertir en el S&P500 a través del broker que yo utilizo. Y bueno, ustedes lo único que tienen que hacer en este broker para invertir en el S&P500 es que desde su dashboard llegan acá a esta lupita y le escriben CSPX, y este es un ETF que es un fondo de inversión. Si no saben qué es un ETF, también lo pueden consultar en Google, pero es un fondo de inversión que sigue al SP500, lo replica exactamente igual. Si el SP500 sube, este fondo sube. Si el SP500 baja, este fondo baja. Y acá ya lo único que tendrían que hacer es comprar la cantidad que ustedes quieran. Verifiquen que en la opción value o volumen, pues valor o volumen, esté en valor para que puedan invertir desde $10 si quieren invertir $10 en el SP500. Lo más importante es que ustedes creen el hábito de invertir recurrentemente, porque hay otra estrategia en inversión que se llama DCA, que es Dollar Cost Average, que es básicamente mensual o semanal invertir una misma cantidad. Y si ustedes logran prolongar eso durante el tiempo, ahí es donde van a ver los máximos rendimientos, porque fuera de que están invirtiendo en el S&P500 a largo plazo, se están apalancando en varios precios, porque el mercado está subiendo y bajando constantemente. Una vez pongan el valor que quieren invertir, le dan en comprar. Y en este momento pues yo no voy a poder invertir porque el mercado está cerrado. Les repito, estoy grabando este video un día domingo. Acá yo lo único que tengo que hacer es confirmar orden de mercado y ya podría estar dentro del SP500. Y bueno, yo creo que eso es todo por este video. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido hasta el momento en el canal. Espero que haya quedado claro el cómo invierte los más ricos en el SP500.
Y si ustedes quieren aprender a manejar sus emociones en la bolsa de valores e invertir a largo plazo, les dejo acá este video que habla de cómo ustedes pueden controlar sus emociones y invertir en el largo plazo en el S&P 500, en la bolsa de valores en general. Sin más, nos ayudan muchísimo suscribiéndose, con un like, un comentario o compartiendo este video con ese amigo, conocido o familiar que quiere invertir en la bolsa de valores, inclusive en épocas de guerra. Hasta la próxima, bye.